momento donde Colombia está viviendo pues una situación de seguridad, una situación de salud por cuenta de la pandemia, una situación crítica en la parte económica y ahora con una realidad social bastante deprimida, bastante doliente, donde los colombianos han dicho pues que no se puede más con este mismo sistema, no se puede más con los lineamientos que tiene este gobierno nacional. Hay un hecho en el departamento de Casanare que llega a sumar todas esas tensiones y es, si hacemos memoria, y es una acción popular que trata de que la justicia reliquide realmente lo que le corresponde al departamento de Casanare en cuanto a los recursos de regalías. Se ha bregado, se ha luchado por muchos años, estamos hablando desde el 2008 a la fecha, donde se ha intentado demostrar que el gobierno nacional, Ecopetrol y las multinacionales que tenían ciertos contratos de asociación, pues no fueron honestas con el pueblo casanareño, no fueron honestas con los recursos de la reliquidación. Esta acción popular la ha liderado el ingeniero geólogo Fabio Velandia, a quien tenemos ya en Contacto Noticias. Ingeniero Fabio Velandia, buenos días. Sí, buenos días, Marticas. Un saludo especial, pues, en este día y con toda la tragedia que está viviendo Casanare y el país por culpa del coronavirus. Esto, pues, es muy complicado. Gracias. Sí. Bueno, ingeniero Fabio Velandia, esta acción popular que usted interpuso en el 2008, en su momento, ¿contra quién fue y cuál era el objeto o cuál es el objeto que ustedes persiguen? Sí, esta fue una acción popular que se preparó en el año 2007 y se presentó en el año 2008. Básicamente lo que se buscaba o lo que se busca es demostrar fehacientemente que las producciones de petróleo de los campos Cusiana y Cupiagua fueron superiores a lo que dijo el Ministerio de Minas y por consiguiente, pues las regalías están mal liquidadas. Ha sido una investigación, un trabajo muy arduo. Hemos, por lo menos personalmente, invertido por el orden de las 14.000, 15.000 horas para hacer este trabajo, porque en parte las multinacionales, por decirlo de alguna manera, contaminaron el expediente y el expediente puede llegar a tener 80.000, 100.000 folios. Pero qué interesante que ya hemos llegado, digámoslo, a la parte pues final y hemos presentado los alegatos de conclusión. Bueno. Como esta es una acción popular, es una acción popular, realmente nosotros hicimos fue de intermediarios. Esto son los anhelos y son los recursos que le pertenecen al departamento de Casanare. Cualquier persona puede interesarse y puede conocer el tema. El tema está bien explicado, está bien detallado y donde pues nosotros tratamos de mostrarle a la justicia colombiana que se le deben unos recursos muy significativos por el orden de los varios billones de pesos. Siempre pues a mí me preguntaban y eso era obvio, las personas me decían, bueno, ¿y qué pasó con la acción popular? Pues obviamente no se podía dar la información completa. En este momento están los alegatos de conclusión. Es un documento largo de todas maneras por el tema, es supremamente largo, pero está muy bien trabajado por parte de un equipo de contadores, de abogados y en la parte técnica. De la misma manera, las empresas petroleras, llámese BP, Total y Triton, ellos también presentaron sus alegatos de conclusión. Y de la misma manera, Ecopetrol, el Ministerio de Minas,
la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Planeación Nacional presentaron los alegatos de conclusión. Ya tenemos toda esa información. ¿Qué quisiera uno? ¿O qué quiere Fabio Velandia? Que este trabajo lo conozcan todas las personas que viven en el Casanare, o la mayoría de la gente que se interese en conocer, porque la única forma de poder defender este tema es conociéndolo. Obviamente que no es fácil, pero estamos prestos para hacer las aclaraciones. Yo diría que cualquier persona que tenga interés en ser gobernador, representante a la Cámara, senador, diputado, cualquier órgano de elección popular, ¿cuál es su fin de aspirar a estos cargos? Defender los intereses del departamento de Casanare. Y si eso es así, debe conocer este trabajo para poder opinar y para que sea una fortaleza más, para que acompañe a la justicia colombiana, para que se haga justicia en este caso. Sí, ingeniero Fabio Velandia, me voy a regresar cuando usted dice la producción de petróleo de los campos Cusiana y Cupiagua fueron superiores a lo que dijo el ministerio. ¿Cuál fue ese ministerio que dio fe, digamos que de esa falsa información? Porque es lo que se ha tratado de evidenciar. Sí, bueno, partimos de una base, digamos. Pues como el tema es largo y pues ha tenido muchas dificultades, las petroleras y el Estado colombiano pues dificultaron que este proceso avanzara, y por eso llevamos 13 años en esto. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es demostrar si las producciones fueron mayores a lo que se pagaron en regalías. Y eso es lo que le estamos mostrando a la justicia colombiana. Eso es lo que le estamos mostrando a la justicia colombiana con las fuentes de información que están en el expediente. ¿Cuáles son las fuentes de información que están en el expediente? La información de Ecopetrol, la información de la DIAN, la información de los estados financieros, la información de las facturas que presentaron las empresas demandadas, de facturas de compra, de facturas de venta, los inventarios. Con esa información se construye o se hace el ejercicio de la contabilidad de una empresa. Obviamente que hubo muchas dificultades por parte de las empresas petroleras. Imagínese usted que la BP, quien era el operador, a quien el gobierno colombiano le había dado la representación de operar el campo, no llevaba o no quiso presentar el carnet de inventario, el libro de inventario, el libro de auxiliares. Y obviamente que ellos se excusan o se escudan diciendo que la DIAN les había permitido no llevar los libros. Esto es una utopía, porque eso no es permitido, digamos, en un Estado de Derecho. Toda empresa que esté asentada dentro del Estado colombiano tiene que cumplir la normatividad, y ellos no pueden estar exentos de eso. Entonces, como las petroleras, las empresas petroleras no presentaron esta información, no la quisieron presentar, o dijeron que no la llevaban porque la DIAN les había permitido no llevarla, ahí pues es donde nos quedó un poco más difícil, y por eso nos hemos gastado todo este tiempo, porque prácticamente tocó reconstruirles la contabilidad a las petroleras en lo que tiene que ver con las cuestiones de crudo, de petróleo y de gas. Esto fue, o sea, así está hecho el ejercicio. Pero apérrense en ustedes. Y eso es lo que quiero que lean, y no lo van a leer en un día ni en una semana. Son documentos muy largos, ¿sí? Pero obviamente que tenemos entre todos la capacidad, la inteligencia para poderlo entender. Imagínense ustedes que la defensa, básicamente las petroleras y el Estado colombiano, tienen dos argumentos
para defenderse. ¿Cuáles son? El primer argumento que esgrime el Estado colombiano por medio de Ecopetrol, Ministerio de Minas, Agencia Nacional de Hidrocarburos y Planeación Nacional y las petroleras, el primer argumento que ellos esgrimen es que en el campo, en los CPFs, habían unos sensores, unos medidores, unos calibradores que calibraban el paso del petróleo, y por consiguiente Ecopetrol, el Ministerio de Minas, contrataban auditorías para que revisaran esos sensores, esos medidores, y bajo esta modalidad no había ninguna posibilidad de que hubiera un fraude, porque ellos pueden certificar que no había ningún tubo que sacaran el petróleo por otro lado o alguna cuestión de esas. Ese es el principal argumento, y la acción popular no está orientada a demostrar si los equipos estaban bien calibrados o mal calibrados, porque eso, entre otras cosas, no incide en el objetivo de la acción popular. La acción popular es demostrar por medio de las facturas, por medio de los inventarios, por medio de las ventas, si las petroleras vendieron más petróleo del que les correspondía por el Ministerio de Minas. Esa sí es la prueba, no es lo que ellos dicen, ¿sí? Bueno. La otra, y para concretarle, perdónenme, me excuse un momentico, la otra, digamos, el otro argumento que también esgrimen, porque eso es un equipo entre el gobierno y las multinacionales, el otro argumento que ellos exponen fehacientemente es que como el Ministerio de Minas emite unos formatos en Excel de la producción de petróleo, pues los presentan de diferente forma, pero siempre es la misma información. Entonces ellos dicen, mire, el Ministerio de Minas dijo que esta es la producción, y la presentan en un formato de producción, y después ellos dicen, a pesar de que eso no es así, dicen, mire, de este formato nosotros pasamos a las actas de liquidación, y solamente con eso dicen, y las regalías están bien pagas, pero para ellos no existen compras, no existen ventas, no existen inventarios, solamente la producción que dice el Ministerio de Minas. Y obviamente que si yo consulto una sola fuente, pues obviamente la fuente va a tener básicamente la misma información. Pero esto es que lo importante es que la sociedad civil y digamos las organizaciones que existen acá en Casanare conozcan la información y la puedan, como se dice, degustar, depurar y entender, para que vean cómo es que las regalías del departamento de Casanare están mal liquidadas. Bueno, ingeniero Fabio Velandia, uno de los tantos hechos que lleva a esta situación donde ustedes les genera esa duda que las regalías están mal liquidadas, no por la cantidad de crudo que saliera allí por ese tubo, sino realmente por la situación de venta, esos documentos que muestran cuánto vende cada una de estas multinacionales, fue la primera situación que generó la duda en ustedes. Y eso me remonta a un caso en particular. ¿Cómo es el hecho que ustedes encuentran que en Colombia hay una información, pero en el extranjero hay otra? Y cuando cotejan, pues cuando se están presentando a nivel mundial, estas multinacionales no se dan cuenta que ellas mismas están decantando, que ellas mismas están diciendo que están sacando más crudo de lo que realmente le pagaron a Colombia. Sí, digamos, ahí también en eso, pues en un principio se trabajó que las diferencias también pues son significativas entre lo que ellos pasan en sus páginas web. Sí. ¿Sí? Pero básicamente lo que hace el ejercicio viable y razonable es la contabilidad de una empresa. La contabilidad de una empresa es el ADN de una empresa. Eso es lo que configura la verdad absoluta, la contabilidad de una empresa, ¿sí?
pero obviamente que ellos en sus páginas web tienen mayores producciones. Pero es la contabilidad realmente, la contabilidad de una empresa, digamos, en este caso, pues se hace es uno parte de un principio de un inventario inicial. Aquí, digamos, bueno, y pues voy a hablar un poquitico de esto. Había una empresa que les hacía la auditoría a las multinacionales, a todas, se llama Ernst & Young. Y Ernst & Young certifica los inventarios. Entonces uno parte de los inventarios. Si me está oyendo algún contador o alguna persona que conozca de esta, pues le queda mucho más fácil entenderlo. Entonces usted parte de un inventario inicial que está certificado por Ernst & Young. Usted tiene unas compras, si están legalizadas, y usted tiene una producción que es la que dijo el Ministerio de Minas, y usted tiene unas ventas que son las facturas que ellos entregaron, y también las ventas son las exportaciones por la DIAN. Entonces, con esta información, usted saca un inventario final, y acá es donde existe para ellos problemas gravísimos, porque esos inventarios finales no coinciden con los inventarios que están certificados por Ernst & Young. Entonces, si uno hace un ejercicio, pongamos un ejemplo, si usted hace un ejercicio con inventario inicial, con compras, con producción y con ventas, le da un inventario final de menos 3 millones de barriles. Entonces, ahí viene el primer problema. Una empresa no puede tener inventarios negativos porque no puede vender lo que no tiene. Entonces usted tiene menos 3 millones de barriles y resulta que Ernst & Young le certificó que los inventarios eran 200,000 barriles. Entonces, o sea, lo que uno deduce es aquí hubo trampa. Aquí, ¿qué pasó? Que las empresas no presentaron las facturas de venta o su producción fue mayor, porque ese es el ejercicio matemático de una contabilidad. Eso no es que uno lo diga, sino ese es el ejercicio, digamos, esa es una de las partes. Las otras partes funcionan de la siguiente manera. Quien firmó los contratos con las multinacionales fue Ecopetrol, era el que tenía esa potestad, y ellos firmaron los contratos de asociación. Entonces para un año X, el Ecopetrol certifica en su página, eso es todo el expediente en estadísticas volumétricas de la industria petrolera, certifica que la producción fue 124 millones de barriles, por ejemplo, certificado, o sea, por Ecopetrol. Y resulta que las actas de liquidación dice que la producción fue 123 millones. Entonces, ahí hay 1 millón de barriles de petróleo sobre los cuales no se pagaron regalías. Entonces, ahí todo el ejercicio se va haciendo así. Lo mismo para el gas. Eso tiene cierto grado. Yo lo estoy contando así, pero eso toca es mirarlo en el expediente, con las tablas, cómo se hizo, de dónde sale la información, en qué folder está esa información, en qué página, todo está adaptado así, de tal forma que las personas que se interesen, por ejemplo, la gobernación de Casanare, la alcaldía de Yopal, la alcaldía de Aguazú, la alcaldía de Tauramena, por decirlo de alguna manera, tienen la obligación moral de entender por qué las regalías estuvieron mal liquidadas, porque finalmente son los entes que van a recibir esos recursos. No es Fabio Velandia. Fabio Velandia simplemente fue una persona pasajera que se dedicó a hacer esa investigación nada más. Pero son ellos los que tienen la obligación de saber. Y como este no es un pleito, una enemistad contra un gobierno, y mucho menos contra el gobierno actual, esto es una situación de unas normas, unas leyes, unas regalías que existían en un momento dado y que no se cumplieron, pero tienen que entender qué fue lo que pasó. Ingeniero Velandia, ¿qué control ejercía el gobierno, Ecopetrol, para verificar que esa información fuese correcta entre lo que se producía y lo que se liquidaba? Pues claro, porque es que la información, o sea, el análisis, el ejercicio
solamente se puede hacer con la información oficial. O sea, solamente se puede hacer con la información proporcionada por Ecopetrol, proporcionada por la DIAN, proporcionada por las mismas multinacionales, proporcionada por la firma auditora. O sea, es la información por el Ministerio de Minas. El Ministerio de Minas era quien certificaba la información, ¿sí? Decía cuál era la producción. Pero ahí, por ejemplo, uno encuentra casos como los siguientes, que son problemas es del Ministerio de Minas. El Ministerio de Minas emite una producción neta en un formato que se llama 4, que la firma el Ministerio de Minas y la firma el operador, en este caso la BP. Todo eso está en el expediente. Entonces ellos firman una producción. Y por ejemplo, para un mes, no me acuerdo, el mes de abril del año 2004 creo que es, ellos dicen la producción para ese mes son 5 millones de barriles. Listo, dijo 5 millones de barriles. El Ministerio de Minas y el operador en su formato, eso está en el expediente. Pero cuando el Ministerio hace la liquidación de las regalías, entonces ya no pone 5 millones, sino 4 millones. Ese es un problema del Ministerio, no de las petroleras. El Ministerio de Minas liquidó 1 millón de barriles menos que le quitó a los entes territoriales, a quienes les correspondían las regalías. Y las regalías le correspondían en un porcentaje alto al departamento y en un porcentaje significativo al municipio productor. En este caso, los municipios productores eran Tauramena, Agua Azul y Yopal. Entonces, eso, por ejemplo, esa parte, y eso hay varios ítems, eso lo debe pagar es el ministerio, porque el ministerio pagó primero certificó una producción neta y después hizo el acta de liquidación y pagó por una regalía menor. Pero eso hay muchos casos así, ¿no? En ese momento, ingeniero, estábamos como socios o concesiones. ¿Cómo era el vínculo? No, esos contratos se firmaron bajo la figura de los contratos de asociación. ¿Sí? Que eran los contratos que venían, digamos, prácticamente desde el gobierno de Alfonso López Miquelsen. Entonces el contrato de asociación dice a una empresa se le entrega un área y la empresa hace su exploración y todo ese tipo de cosas y perfora 1 o 2 pozos. Si encuentra petróleo, el Estado colombiano le devuelve el doble de lo que invirtió en exploración. Sí. Y a partir de ahí se hace un contrato diferente. Entonces ya viene el desarrollo del campo, y en el desarrollo del campo el Estado colombiano recibe el 60%, el 40% para Ecopetrol y el 20% son regalías. Y las empresas asociadas, en este caso las multinacionales BP, Total y Traito, reciben el 40%, tanto para el petróleo como para el gas. Y así se desarrollaron estos proyectos, digamos, diferentes al sistema de contratación actualmente, que ya es un contrato de concesión donde el Estado colombiano ya no participa en el desarrollo, sino simplemente tiene una regalía del 6 o el 7% de lo que se produce. Ya es totalmente diferente de lo que existe en el modelo actual. Pero esos contratos se desarrollaron bajo la figura del contrato de asociación. Lo pregunto porque en caso de que ustedes especialmente que han venido liderando este proceso, gane esta acción popular, pues la normatividad tendrá que obligar que sea bajo ese mismo sistema la reliquidación de esas regalías. No lo entendí bien, Martica. La reliquidación se daría bajo el mismo sistema, o sea, contrato por asociación. Sí, claro. Entonces, para explicar, ¿cómo se liquidaba eso? Entonces, de la producción neta, porque acá solamente se habla de producción neta, ¿no? Sí. Hay una producción grosso bruta y hay unos consumibles que, pues, esos, por ejemplo, para el gas no se tienen en cuenta, aunque para el petróleo la ley 141 del 94, textualmente dice que las regalías se pagan en boca de pozo. Y no habla de descuentos ni nada de eso, pero pues el ministerio hizo los descuentos de los consumibles en el campo, que pues eso sería
otro asunto, ¿no? Sí. O sea, las regalías. Para el gas sí dice que todo lo que se consuma, lo que se queme, lo que se reinyecta, pues eso no paga regalía y obviamente que eso es lo lógico. Solamente lo que se comercialice. Entonces, en ese modelo, ¿cómo se daba la situación? Si se producían 100 barriles de petróleo, hagamos el ejemplo, 100 barriles de petróleo. Entonces, de esos 100 barriles de petróleo, Ecopetrol recibía 60, Sí. que eran 40 que le correspondían al Estado, ¿sí? En esa época Ecopetrol era el 100% del Estado colombiano. Hoy en día sabemos que es una empresa de economía mixta donde hay socios privados. Entonces recibía el 60%, el 40% directamente para el Estado, lo manejaba Ecopetrol, y recibía el 20% de regalías. Ecopetrol con ese 20% de regalías, pues lo utilizaba, lo vendía, lo exportaba, pues hacía su ejercicio. Y le giraba al Ministerio de Minas lo de las regalías. Y el Ministerio de Minas, con Hacienda, pues le giraban al departamento y al municipio productor por medio de las actas de liquidación. Que entre otras cosas, ese fue un ejercicio difícil, porque cuando yo empecé a hacer esa investigación en el año 2007, en la gobernación y mucho menos en los municipios tenían las actas de liquidación. O sea, ahí uno podría hacer una mini crítica, y es que los gobernantes, no quiero expresarme mal de nadie, los gobernantes, pues a la hora de la verdad, lo único que les interesaba era saber cuánto les giraban, pero no conocían las actas, no sabían cuál era la producción, oiga, ¿por qué me pagaron esto? Ese problema pues también se presentó porque no hubo ningún tipo de control. Sí. Y quiero hacer una acotación y ustedes me dirán si estoy equivocado. Eso sucede en la actualidad, puede suceder en la actualidad. Por ejemplo, en la nueva ley, ¿qué dice? La nueva ley que se estipuló en los contratos de concesión, por ejemplo, dice que el departamento productor y el municipio productor reciben una cantidad muy significativa de lo que se explote o se desarrolle en su campo, por ejemplo, para el gas. Pero el departamento y los municipios no conocen eso, o sea, ellos no saben las producciones, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el ministro de Minas estuvo hace 3 meses acá, el doctor Mesa Puyo. ¿Qué dijo? Dijo, Colombia está produciendo 1.100 millones de pies cúbicos diarios, ¿sí? Sí. 1.100 pies cúbicos diarios. De esos 1.100 millones de pies cúbicos diarios, dijo él, Casanare produce más del 55%. O sea que nosotros estamos produciendo por el orden de los 600 millones de pies cúbicos diarios, entre Cusiana y Cupiagua, digamos, y acá Volcanera y todo esto. Y de eso un porcentaje muy significativo son regalías. Sí le estarán pagando al departamento de Casanare y al municipio de Yopal el porcentaje que les corresponde, sabiendo que el ministro ha dicho cuál es la producción de Casanare. Entonces, que no pase lo que me pasó a mí, que me tocó hacer una investigación después. El departamento y los municipios, pues se supone que tienen sus oficinas mineroenergéticas, que tienen pues sus técnicos que conozcan algo de esto, deben saber cuál es la producción de sus campos para que de la misma forma pueda recibir el departamento y los municipios su retribución de acuerdo a la ley. Listo. Y que no pase lo que me pasó a mí, que me tocó investigar, por decir algo, y ojalá la justicia nos dé la razón, esperamos que ustedes vean el ejercicio, cómo las producciones de petróleo fueron mucho mayor que lo que dijo el Ministerio de Minas. Bueno, ya tenemos la situación de conclusión de alegatos. ¿Para cuándo quedó esta audiencia? ¿Para cuándo quedó qué, perdón? La audiencia. No hubo audiencia. Pues no hubo audiencia. Nosotros pues también, bueno, pues esperamos que antes de que se dieran los alegatos de conclusión en un tema tan interesante, pues hubiera habido una audiencia para que las partes, tanto los demandantes como los demandados, pudiéramos explicar los motivos
de cómo se hizo la investigación, ¿sí? Sí. Y hay muchas cosas de aclarar, porque, por ejemplo, una situación, mire, como, como el peritaje, digamos, una cosa interesante que hubo fue que había un peritaje contable y financiero, que digamos es como la esencia de este pleito, entre Sí. otras cosas. Lo hizo, yo he hablado muchas veces de esto, lo hizo la Universidad Nacional, o la Universidad Nacional recomendó a un profesor y el tipo contrató 5 contadores y duraron un año haciendo su ejercicio y el ejercicio pues fue interesante, ¿sí o no? Fue un ejercicio interesante, ¿sí? Sí. Pero sobre este peritalgo contable y financiero hecho, pues, digamos, por profesionales de la Universidad Nacional, entonces las multinacionales presentaron varios documentos objetando y calificando este peritaje, pero eso es una cosa exorbitante. Presentaron por el orden de las 800 objeciones, Sí. una cosa monstruosa, ¿sí? Para dilatar, para tratar de confundir a la justicia, ¿sí? ¿Cómo sería de complejo que el mismo juez les quitó unas objeciones? Pero es que estas objeciones que ellos presentan enlazan una pregunta con la otra. Dicen, bueno, en la pregunta 24, ¿por qué usted relaciona una información que no está concordante con la pregunta 46 y después con la pregunta 105? Y entonces eso es una cosa que no se podía contestar y además no tiene ningún sentido. Si quieren lo pueden ver. Eso es una forma de Sí. entorpecer a El- la misma justicia, de confundir a la justicia. Esas 800 objeciones o preguntas que hicieron los tipos son, obviamente, eso lo hacen cantidad de profesionales, pero esos son inconducentes. sí. El Bueno, ejercicio es más fácil, el ejercicio es mucho más fácil y se resuelven todas esas preguntas. El ejercicio consiste en utilizar las fuentes que están en el proceso para saber si las regalías fueron bien o mal liquidadas. y Y las esto, fuentes ingeniero Fabio son, Velandia, y y las esa, fuentes son, sí, las fuentes son la información del Ministerio de Minas, que está en el expediente, la información de producción y de exportaciones de Ecopetrol, la información de las exportaciones por la DIAN. No hubo posibilidad de analizar las DEX o exportaciones de BP Santiago, porque los tipos solamente entregaron el 50% y de ese 50%, el 50% está negra, son ilegibles, entonces no se pudo por ahí, pero se pudo analizar por el medio de los CDs que vendió la DIAN, donde están las exportaciones. Los inventarios, los certificados por R. San John y los que dé el programa. Con eso es que se puede saber si las regalías fueron bien o mal liquidadas, pero no con 800 sí. preguntas que son Ingeniero Fabio, inconducentes. por cuestión de tiempo, entonces en este momento, usted dice todavía no ha habido audiencia, aunque los documentos de alegatos ya está de cada una de las partes. ¿Ahí qué viene? ¿Qué decidió el juez? ¿Cuál va a ser el procedimiento de aquí en adelante? No, pues como eso está en un juzgado, el Sí, juzgado primero administrativo de Yopal, pues él es el que tiene que emitir ya el primer fallo, ¿sí? sí, Entonces, lo que yo reiterativamente quiero es que, chévere, que tanto abogados, o sea, todos estos profesionales casanareños, abogados, contadores, economistas, hay un ejercicio que se hizo con mucha dedicación, también con mucho cariño, eh, eh, lo puedan analizar en sus ratos libres, en un fin de semana, y vayan conociendo y se vayan empapando, porque, reitero, es la única forma de que la sociedad civil entienda qué fue lo que pasó. Ya está el ejercicio, ya están los datos calculados,
están las fuentes, ¿sí? Entonces, ya es más fácil, ya es más fácil. Lo que hicimos fue lo difícil, ahora viene lo más fácil. Pero qué importante que la sociedad civil, todas las organizaciones políticas, la misma Cámara de Comercio, la gobernación, las alcaldías, conozcan, pongan a algunas personas pues con conocimiento. Esto tampoco es que sea supremamente difícil, sino que es dispendioso, es arduo para armar eso. Y se van a dar cuenta que las regalías en el departamento de Casanare están mal liquidadas. Es un ejercicio muy bonito, es un ejercicio muy bonito, y yo creo, perdone que me eche que hagamos hagamos algo, pero yo creo que en Colombia no se ha hecho una investigación de este tipo con tanta profundidad. No la ha hecho, digamos, los órganos de control, la Contraloría, la Procuraduría, la Contaduría Pública, que manejan presupuestos de más de $1 billón. No lo han hecho. Nunca han hecho una investigación, y no es que me esté echando flores, pero vean la información y ustedes podrán observar. Y qué interesante que antes no se podía hablar del tema, digamos, porque no estaba consolidado. Obviamente la gente me decía, ¿y qué pasó con la acción popular? No, pues ahí va. Pero es que ahorita está consolidada, están los alegatos, está la información condensada, procesada. Sí. Ayudemos, acompañemos la justicia para que haya justicia en Colombia, porque de eso es de lo que se trata, ¿sí? Y ahí te pasa una cosa, para que haya recursos también, porque si se reliquida y si gana la acción popular, pues estos recursos vienen para el departamento de Casanare. Dos situaciones que me están preguntando acá. Es cuánto ha costado todo este ejercicio. Estamos hablando del 2008, estamos hablando de este equipo interdisciplinario que lo ha venido acompañando, de los peritazgos, de las dilaciones. Así, grosso modo, ¿cuánto ha costado en recursos poder mantener viva esta acción popular? Y la segunda, que también me preguntan acá, ¿ha sufrido hostigamientos, seguimientos, amenazas por causa de este proceso? Oye, Martica, repítame, que me parece interesante lo que me preguntó. Bueno, ¿cuánto ha costado esta acción popular? ¿Cuánto le ha costado a usted mantenerla viva? No, pues yo afortunadamente he conseguido, digamos, abogados con los cuales ellos hemos hecho contratos sobre objetivos. Entonces yo he cubierto todo lo que tiene que ver con pasajes aéreos, hoteles, alimentación. Tuve 2 abogados. Primero tuve dos bufetes de abogados. A Carlos Manrique Nieto, muy prestigioso pues en la sociedad colombiana. Ellos eran profesores de los Andes y ellos me acompañaron desde el año 2008 hasta el año 2015. ¿Sí? Sí. Ellos, incluso ahora que estaba reconstruyendo los costos, no los pude reconstruir todos, pero ellos vinieron más o menos 28 veces al departamento de Casanare, pues eso tiene unos costos. Desafortunadamente él murió, él le dio cáncer y murió. Entonces, a partir del año 2015, entonces me ha venido acompañando principalmente un bufete de abogados de Bogotá y de Medellín, que son los Puyo Vasco. Entonces, el abogado principal que tengo es el doctor Iván Puyo Vasco. Y pues ellos son como 3 hermanos abogados, los sobrinos son abogados. Entonces he tenido un respaldo muy interesante ahí en esa parte, ¿sí? Sí. Y en la parte contable pues he consultado a muchos contadores. Mi esposa, que es contadora, también se ha dedicado harto tiempo a ayudarme, y en el tema técnico pues ese sí casi lo manejo yo, pero también he tenido muchas consultas con ingenieros de petróleos, con geólogos, porque el tema pues tiene cierta profundidad, ¿no? Sí. Y uno no se las sabe todas, y nadie se las sabe todas, uno de todos sabe un poquito, como se dice, pero pues toca formar un equipo. Pero yo sí he gastado de mis propios recursos. Imagínense, yo le he dedicado 13 años a esta acción popular, porque es muy entusiasta, es demasiado
para mí es demasiado interesante el tema. Ingeniero es un Velandia, tema que- 13 años, 13 años. 13 años, este equipo interdisciplinario, ¿ha habido hostigamientos, seguimientos, amenazas? Claro, en los 13 años he tenido que tener por lo menos oficina durante 13 años y eso tiene unos costos, pues yo no soy, no tampoco de gastar demasiados recursos, pero por ejemplo, a mí me tocó pagar una parte del peritazgo de la Universidad Nacional, que fueron Sí. varios millones de pesos. Y así, eso sumando, eso da una plata Bastantico. interesante, ¿sí? Creo que Que no he me alcanzó a gastado entender la de mis última propios pregunta. recursos. No me alcanzó a entender la última pregunta, ingeniero Velandia. ¿Ha tenido usted o ha sufrido hostigamientos, seguimientos, amenazas por este proceso? Pues realmente al principio, digamos, al principio de la investigación, sí me llamaron de la BP, de las oficinas, y me ofrecieron como trabajo. Sí. Pues, digamos, eso es lo único, pero tampoco lo puedo tomar como un soborno ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Oye, Fabi, ¿qué estás haciendo? Que la situación está muy difícil, mire, si quieres, algo así me ofreció. Pero entonces yo le dije, no, yo estoy por ahí, me defiendo con mis cositas pequeñitas, pero no, gracias. Ah, Y ya. Fabio, ¿y entonces cómo hace usted para la educación de su hijo que tiene en los Andes? Y no, pues yo como trabajé por ahí, dejé unos recursitos guardados y pues por ahí con eso se sostiene. Algo así, pero realmente nunca, lo que sí tengo entendido, una vez averigué con un tipo del CTI, pero tampoco lo puedo probar, es que mi teléfono ha sido interceptado, mi correo electrónico ha sido interceptado. En una oportunidad en la pantalla del computador o en varias oportunidades vi que decía, pero pues yo no soy experto en temas de, sí, De pero, cibernética. pero, pero en eso, pero amenazas así de muerte y cosas de esas, no. Pues ingeniero Fabio Velandia, muchas gracias a usted por contarnos cómo avanza esta acción popular que se preparó en el año 2007, se interpuso en el año 2008, van 13 años de lucha para demostrar que efectivamente los campos petroleros de Cusiana y Cupiagua fueron mal reliquidados y que en este momento está a puertas la justicia ya de entregar esos primeros resultados y de hacer ese análisis, ese análisis de los alegatos de conclusión de las partes. Ingeniero Fabio Velandia, muchas gracias, que tenga buen día. Bueno, muchas gracias. Y finalmente, mire, le quiero contar lo siguiente. En el ejercicio que se hizo de cuantificación, Sí. si una persona quiere ver solamente lo que le deben al departamento de Casanare, no es sino que mire las 5 últimas hojas de los alegatos de conclusión, que son casi 400 hojas. Y ahí se va a poder dar cuenta. Hacerse una idea. Le queda muy fácil a una persona mirarlo, si no quiere profundizar, ¿sí? Sí, Claro, eso sí, sería lo más sutil, lo más simple. Pero en el ejercicio que hicimos, nosotros cuantificamos, o sea, uno puede cuantificar indexado y con intereses sí. que a Casanare le pueden deber por el orden de los 6 billones de pesos, que entre otras cosas, en la época de investigación, que fue entre el año 1999 y el año 2007, le pagaron al departamento de Casanare junto con los municipios 6 billones y medio de pesos, ¿sí? 6 Sí. billones y medio de pesos. Después le cuento porque hice el ejercicio de cuánto ha recibido Casanare de regalías, cuánto ha recibido el departamento y los municipios desde el año 1995 hasta la actualidad. Bueno. Y entonces eso recibió Casanare en la época, en el tiempo que transcurrió de la demanda entre el año 1999 y 2007. Y las pretensiones que se tienen están por ese mismo valor. Qué interesante, pues, poder acompañar el proceso y que sean unos recursos que los sepa administrar la región, ¿sí? Que no se presenten tantos problemas tan desagradables como los que se han presentado durante el desarrollo petrolero en el Casanare.
Bueno, ingeniero, muchas gracias a usted. Entonces, Casanare podría estar recibiendo 6 billones de pesos, según los valores indexados al día de hoy, en este proceso de la acción popular que ha llevado a cabo el ingeniero Fabio Velandia desde hace 13 años. 7:44 minutos. En Yopal, capital de Casanare, transmite Violeta Estéreo, HJI 91, 10.000 vatios de potencia. Violeta Estéreo, 89.7 FM. Mueve tu sentido. En mayo, sorprende a mamá con el colchón Spring, sala, comedor o mueble que quería, sin cuota inicial. Obsequiamos vajilla Corona. Solo en Asico, carrera 20 1648, Yopal. Asico, así como suena. En EasyFly le informamos a toda nuestra clientela que a partir de marzo estaremos operando la ruta Bogotá-Yopal-Bogotá con vuelo nocturno, saliendo Bogotá-Yopal a las 5:30 p.m. y el regreso Yopal-Bogotá a las 7 p.m. Ruta operada con hasta 4 vuelos diarios, con excelentes horarios para ir y volver el mismo día. En EasyFly te hacemos fácil volar a las regiones de Colombia. Papi, ¿qué es una garza? Papi, ¿qué es un morichal?